Polémica ha causado la aprobación de la enmienda que declara al rodeo como deporte nacional en la eventual nueva constitución. Estamos con el consejero de Convergencia Social, Jerko Llubetich, para conversar precisamente de este tema. ¿Cómo está, Jerko? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frecia. Bueno, primero comenzar por esta incorporación del rodeo como deporte nacional, que sin lugar a dudas es de división en algunos sectores, ¿no? Porque era precisamente todo lo contrario que el proyecto anterior planteaba, y me imagino que ahí también surgieron algunas diferencias en torno a eso, ¿no? Sí, sin duda, básicamente porque, en primer lugar, no parece evidente que definiciones como esas sean materia de una constitución. Que una constitución defina cuál es el baile nacional o el deporte nacional, no son temas propios de una constitución, por un lado, y por otro, son opciones que son muy legítimas, muy respetables, pero que probablemente no representan a mucha otra gente que debe tener desde el punto de vista de sus tradiciones, sus culturas. Este es un país largo y muy diverso, otras preferencias, otras inquietudes. Entonces, creemos que no había necesidad alguna de que esto estuviera en la Constitución. Provoca una polémica que yo creo que lo que refleja es que el modo en que ha actuado la mayoría, particularmente la mayoría republicana, es un modo precipitado y básicamente orientado, como vimos el lunes cuando empezaron las votaciones, a imponer puntos de vista unilaterales y por lo tanto a ir haciendo cada vez más difíciles y estrechos los espacios para lo que importa, que es buscar acuerdos generales, inclusivos, en los que todos nos sintamos mínimamente representados, para configurar una propuesta de constitución que le haga sentido a la inmensa mayoría de los chilenos. Ahora, Jerko, se le voy a preguntar qué análisis se podía hacer respecto a este tema en particular, que ya había sido polémico en otras ocasiones, y de manera precipitada, sí, pero teniendo la mayoría. Entonces, ahí cómo se canaliza, ¿no hubo diálogo, debate previo? Bueno, vamos a tratar, como ustedes saben, ahora estamos entrando en lo que en hípica podríamos decir es tierra derecha, en términos de que por fin, a pesar de que nosotros hemos insistido desde mucho tiempo en que esto hubiera ocurrido antes, por fin, con mucha premura y con los plazos muy encima, estamos dando lugar a espacios efectivos de conversación y de búsqueda de acuerdo en los temas relevantes. Eso es lo que importa. Y creo que estas polémicas que se generan por la incorporación de este tipo de cuestiones, como lo del baile nacional y lo del rodeo, no contribuyen a generar un ánimo y un ambiente de entendimiento y de búsqueda de acuerdos, que es de por sí una tarea muy compleja, pero cuando está acompañada además de estas cuestiones que reflejan, insisto, puntos de vista muy excluyentes y muy unilaterales, es complicado. Y lo que es complicado también, permíteme el comentario, es que cuando se presenta esta enmienda se hace aludiendo e invocando a la patria y a los valores patrióticos y a la identidad nacional. Y yo creo que la patria no es una canción, no es un baile, no es un deporte. La patria es la capacidad que tenemos todos quienes vivimos en el mismo lugar de entendernos, comprendernos y la patria aceptarnos en toda nuestra diversidad. Ese tiene que ser el espíritu de una constitución y esa es la vocación patriótica con la que todos debiéramos trabajar. Hay ya un trabajo respecto a otros temas también, Jerko, que tiene que ver con los grupos temáticos para llegar a acuerdos la próxima semana. ¿Está relativamente claro de si se va a votar inmediatamente o no, que era también una de las diferencias que había? A ver, tenemos aquí una dificultad provocada por el modo errático de conducción que ha hecho la derecha, particularmente republicanos, de este proceso. Recordemos que republicanos y la derecha tienen el control de la mesa del Consejo, la presidencia de cada una de las comisiones, y ellos han impuesto la forma y el ritmo de esto. Entonces estamos ahora precisamente en una situación muy desafiante, que es que se han constituido 4 grupos temáticos con representaciones de todas las bancadas, en los que se va a abordar con la pelota en el piso las posibilidades efectivas de acuerdo en cuestiones sustantivas de la Constitución. Esto se desarrolla, desgraciadamente,
en el mismo momento en que las comisiones, las 4 comisiones con las que veníamos trabajando, están votando. Entonces y eso naturalmente no es un espacio propicio para generar negociación, porque estamos haciendo un esfuerzo de que las comisiones voten cuestiones que naturalmente no estén dentro de las áreas temáticas que va a abordar cada uno de estos grupos de negociación. Pero aún así, el hecho de tener votaciones, el tener discrepancias en el ámbito de las comisiones es algo que influye negativamente en el ambiente que debe rodear un proceso serio y responsable de negociación. Entonces, el entorno no es el ideal, pero bueno, nosotros como bancada de izquierda hemos ratificado y vuelto a ratificar nuestra voluntad de que a pesar de todo eso vamos a empeñar nuestros mejores esfuerzos y todas nuestras capacidades en la búsqueda de acuerdos que nos permitan tener una propuesta constitucional democrática, inclusiva, que no deje a nadie demasiado contento, pero tampoco a nadie demasiado deprimido, de tal manera que podamos encontrarnos en un mismo texto. Ese es nuestro objetivo. Claro, ahora con los plazos que hay para dejar todo votado tienen hasta la próxima semana. ¿Eso se daría los tiempos con llegar a acuerdos previos quizás para después llegar al momento de votar? Bueno, vamos a empeñar todos los esfuerzos y la imaginación. Bueno, hay que decir además que los plazos de votación son una cuestión secundaria en el sentido de que es algo que se puede, y es lo que cabe, digamos, manejar en relación a lo que es importante, que es el generar espacios y tiempos para el diálogo y la conversación. Era perfectamente posible ordenar las votaciones de un modo distinto, que permitiera que no se constituyeran en un problema o en un obstáculo para lo que realmente importa, que es esta discusión que vamos a tener en los grupos temáticos. Quiero contarte, por ejemplo, qué es lo que hizo la comisión experta. La comisión experta puso todo su empeño en la discusión y el debate y en arribar a acuerdos y a regular desacuerdos en los contenidos de un texto constitucional. Y solo al final, cuando estuvieron de acuerdo en el conjunto del texto, procedieron a iniciar las votaciones que simplemente refrendaron los acuerdos a los que se había arribado en el resto del proceso. Eso hubiera sido una modalidad mucho más razonable cuando se trata de un tema tan complejo como es el de ponernos de acuerdo en una nueva Constitución. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Estamos a mitad de semana, Yerko, en esta semana y la próxima. ¿Cuáles serían los temas a tratar para dejar visto eso más allá si se prorroga quizás la votación? A ver, sí, vamos a insistir en eso, pero por lo pronto lo que tenemos es que hoy día se constituyen los grupos temáticos de conversación, que como tú sabes son 4. Uno va a abordar todos los temas relativos a Estado social y democrático de derecho, que son un conjunto de temas que están en varias partes del anteproyecto. Otro va a tratar sobre sistema político, sistemas de votación, sistema electoral, etcétera. Otro va a tratar sobre quórum de reforma, tribunal constitucional, función jurisdiccional, etcétera. Y el último, el tema de derechos humanos, que no es solo tratados internacionales, sino que ahí entra toda la discusión sobre paridad, sobre pueblos indígenas, niños, niñas, adolescentes, es decir, tiene un conjunto de temáticas también. Esos grupos de temáticos se constituyen hoy día, durante la tarde, a distintas horas, planifican y empiezan su trabajo. Mañana sesionan las comisiones en algún otro momento, ahora hay que ver cómo se regula eso, para seguir con las votaciones de los temas de sus respectivas comisiones, que esperamos, como te decía, que sean temas que lo importante es que no afecten las conversaciones que se van a tener en los grupos temáticos. Es un tema complejo porque naturalmente los temas que van a abordar los grupos son temas que se extraen de los contenidos formales de las distintas comisiones, pero bueno, va a haber que hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo en ir votando cuestiones que, independientemente de que estemos de acuerdo o no afecten nuestro empeño principal, que es la búsqueda de acuerdo en estos grupos temáticos, porque, y esto creo que hay que decirlo cada vez que sea necesario, para nosotros, para el conjunto de la bancada de la izquierda, es razonable tener claro que la Constitución es un pacto político, no es una lista de supermercado donde uno está de acuerdo con una cosa y otras con otra, sino que más bien ese conjunto de acuerdos y de desacuerdos tiene que dar lugar a
conjunto armónico y sistemático de disposiciones y por lo tanto necesitamos, y lo hemos planteado así, acuerdos de verdad en cada una y todas los grupos temáticos. No vamos a apoyar una propuesta constitucional que resuelva algunos aspectos y deje otros importantes sin acuerdo, para que esto sea una constitución que funcione, una constitución que no solo nos represente a todas y todos, sino que para que solucione los problemas de la gente tiene que ser un conjunto armónico, sistemático, coherente y por lo tanto para nosotros tiene que haber en esas materias contenidas en los cuatro grupos temáticos acuerdo real en todas y cada una de esos grupos para ir pensando que estamos de acuerdo en general en una posibilidad de texto constitucional. Si se cae alguno de ellos, naturalmente compromete desde nuestro punto de vista la posibilidad de que estemos de acuerdo en una propuesta de consenso. Perfecto. Jerko Ljubetich, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes.